Hola chicas, les habla Alfonsina. Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con este maravilloso libro de mi querida Pavi Prieto, que ayer me quedé con un sentimiento de desasosiego, chicas, porque Andrea logra que Joan se vaya de la casa, pero también Joan comete un grave error al pronunciar esas palabras que tanto le dolieron a Andrea. Y Andrea es una chica de 16 años con las hormonas vueltas locas y ella tratando de recostarse en el hombro de Joan y Joan sale con estas tonterías. O sea, es 50-50, chicas, porque es justificable que Andrea haya reaccionado de esa manera y no es justificable lo que Joan le hizo y posiblemente tomó esa decisión, pero también Joan debe de ponerse a pensar que lo que dijo fue una total barbaridad cuando él se percató que es el primer hombre en la vida de Andrea y no merece ser tratada de esa forma. Pero bueno, ¿qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Vamos a descubrirlo. Así que comenzamos con este maravilloso libro llamado Andrea y sus neuras. Capítulo 61. Me levanté de mejor humor por la mañana, tal vez por el hecho de que, aunque Joan se habría marchado de casa, seguiría viéndole en el instituto. Pero cuando vi el círculo de sus amigos, los mismos que habían estado en la casa de la montaña de los padres de Nicola, no hubo rastro de él. Quizá no había asistido a clase. No solo fue inexistente su presencia ese día, sino que nadie vio a Joan en toda la semana y aquello comenzaba a preocuparme. Tal vez debería llamarle, enviarle un mensaje, presentarme en su casa. Lo cierto es que Paul no parecía preocupado, muy al contrario, parecía en calma. Sin duda alguna, debería hablar con él a diario, o de lo contrario, no estaría tan relajado. Mi tensión se iba acumulando día tras día sin tener noticias de Joan y sin que nadie hablara de él, actuando como si todo fuera de lo más normal. ¿Por qué nadie dice nada?, exclamé a Lourdes y Vanessa en la hora del almuerzo. Obligada por Vanessa, le había contado todo también a Lourdes, quien no daba crédito a lo sucedido. Pero al menos ahora podía despacharme a gusto, revelando mis pensamientos, ambas sin martirizarme por ello. Tal vez esté enfermo, soltó Lourdes. O está fuera de la ciudad, añadió Vanessa encogiéndose de hombros. Pero sea como sea, no lo descubrirás si no lo llamas. Les había confesado que creía que sentía algo por él. No había revelado que esos sentimientos crecían día a día, tal vez porque yo misma era incapaz de creerlo. Pero desde luego no hacía falta ser un genio para averiguarlo, teniendo en cuenta que todas las conversaciones se habían centrado en él y solo en él. «Llámale», reiteró Lourdes. «No puedo hacerlo», confesé por enésima vez. «¿Qué voy a decirle? Ni siquiera sabría por dónde empezar. Además, fue él quien se largó después de humillarme. Se suponía que era él quien debía pedir perdón, no yo. Puedes tragarte tu orgullo y llamarle porque estás preocupada, o puedes esperar a que regrese a casa. Al fin y al cabo, su padre está casado con tu madre. En algún momento deberías verlo, ¿no?», inquirió Vanessa, dando por hecho que Joan no podría escapar eternamente de mí. Tal vez tuviera razón. Probablemente llegaría una cena, un evento o un acontecimiento familiar en el que no pudiera esquivarme.
Es más, tampoco podría faltar al instituto eternamente teniendo en cuenta que necesitaba aprobar todos los exámenes antes de ir a la universidad. La teoría era muy fácil, pero conforme pasaban los días, cada vez me exasperaba más y más. Era extraño el silencio en casa cuando mamá o Paul no estaban. La ausencia de su cepillo de dientes en el baño o el hecho de que nadie me deformara el tubo de la pasta de dientes. Todo permanecía siempre del mismo modo en que yo lo dejaba. Ya no tenía que esperar porque estuviera el baño ocupado o sentir el olor de su perfume cuando entraba por las mañanas. Tampoco oía la música que normalmente ponía por las tardes, ni escuchaba sus pasos cuando pasaba por mi puerta. No solo era extraño no sentir nada de aquello, sino que, de pronto, un vacío se apoderó en mis adentros. No era eso precisamente lo que había deseado. Había anhelado fervientemente que él se marchara, que me dejase en paz, que al fin desapareciera de mi vida. Y ahora que lo había conseguido, no era feliz, sino que contaba los minutos hasta volver a verle de nuevo. 10 días. 10 largos y eternos días fueron los que pasé sin verle hasta que aquella mañana, su rostro vagamente iluminado por el poco sol que dejaba traspasar aquellos nubarrones, apareció en el parking del instituto. Llegó en su moto, vistiendo unos vaqueros que le sentaban como un guante y una cazadora de cuero marrón. No se entretuvo en mirar a todos los presentes que le observaban. Desde luego tenía un cuerpo y un rostro para ser admirado, aunque tiempo atrás lo hubiera negado. Se quitó el casco y lo ató con una cadena al eje de la rueda, como solía hacerlo siempre. Desde mi posición lo observaba tímidamente conforme sentía un mariposeo en mi estómago de lo más peculiar. Ser consciente de la intimidad que había compartido con él me hacía sentir que es de ese modo. Había estado en su cama, junto a él, siendo suya y él mío, aunque solo hubiera sido una vez. «Vamos». «¿A qué esperas?», gritó Vanessa alentándome y sentí que desfallecería. ¿Qué debía hacer? Llamarle, acercarme a él, preguntarle qué tal estaba. La respuesta no se hizo esperar cuando se volvió hacia atrás y me vio. Su mirada se posó sobre la mía 2 segundos y después actuó como si no me conociera, como si yo no existiera. Se giró bruscamente y continuó hacia adelante. Ni siquiera una sonrisa o una mueca. La sensación de desolación me invadió por completo. No sabía si prefería al Joan que me veía ahora mismo o al que me tenía comentarios absurdos sobre mi pelo. Al menos, en este último caso, existiría para él. Y en cambio ahora, actuaba como si no me conociera de nada. Lourdes me dio un pequeño empujón animándome a caminar para entrar en el edificio. Siendo sincera, lo único que deseaba era darme media vuelta y regresar a casa. Aunque tuviera que andar 1 hora, quizá el aire me sentara bien después de esperar durante 10 días para verle y ahora comprobar que ni siquiera tuvo una expresión de desagrado hacia mi persona. Nada. Su cara no expresaba absolutamente nada. Cuando pasé por el pequeño círculo de amigos de Joan, donde también se encontraba Nicola y Verónica, como siempre, observé que él parecía entretenido cambiando libros en la taquilla. Ninguno estaba pendiente de él o preguntándole por su ausencia. Tal vez todos sabían algo que yo desconocía. Ni siquiera me había atrevido a preguntar, porque en teoría yo debía saberlo teniendo en cuenta que vivíamos en la misma casa. ¡Andrea!, gritó Nicola y sentí su brazo por mis hombros atrayéndome hacia él. No dije nada. Mis ojos iban hacia Joan, que seguía sin inmutarse con la vista fija en su taquilla.
como si algo de lo que tuviera allí dentro fuera más interesante que el resto que le rodeaba. El próximo fin de semana vamos todos al festival de invierno que se celebra cerca de la playa. ¿Te apuntas? Será la última fiesta antes del baile de fin de curso para los de último año. Dime que vendrás, añadió dándome un sonoro beso en la mejilla y haciendo al resto partícipes de su pregunta. ¿Iría Joan al festival? Recordaba que el año pasado sí había asistido, misma razón por la cual yo no había acudido. Aunque hubiera ciertas personas en la mayoría de conciertos, no quería correr el riesgo de tener que soportarle si le veía. Preferiría estar el fin de semana para deambular por la casa a mis anchas, sin su presencia. Claro, contesté con la fehaciente idea de que él estaría también. Genial, entonces estaremos todos. Dile a tus amigas que también vengan, indicó mirando a Lourdes y Vanessa, que se habían parado unos metros delante de donde nos encontrábamos. Asentí antes de marcharme y alejarme de él, viendo por el rabillo del ojo como Joan seguía ensimismado en su taquilla, sin pronunciar palabra alguna. En cuanto me alejé de allí, se colgó la mochila al hombro y se giró hacia sus amigos. No hacía falta ser un genio para saber que trataba de evitarme a toda costa. ¿Es que no pensaba volver a mirarme de nuevo? ¿Me haría el vacío eternamente a pesar de que nuestros padres estuvieran casados? ¿Qué pasaría cuando tuviéramos algún acontecimiento familiar? También me evitaría. No volvería a dirigirme la palabra nunca más. Tenía todo cuanto había deseado en un principio. Que él me dejase en paz, que se olvidase de mí y pudiera vivir mi vida en paz sin sus humillaciones. Ni Joan, ni sus amigos tenían comentarios sobre mí. Es más, me habían incluido en su círculo. Nunca imaginé que no disfrutaría de ese momento y que mi inquietud fuera tan descorazonadora al ver cómo él obviaba mi presencia. ¡Joder! Ni tan siquiera se ha dignado a mirarme. Rememoré una y otra vez nuestra última conversación, esa en la que le había gritado que no quería saber nada de él, que solo deseaba que desapareciera de mi vida. Solo entonces vislumbré que él no trataba de imponerme una decisión, al menos no en ese momento, sino que más bien trataba de protegerme de caer en los brazos de Nicola de nuevo. Solo que yo no necesitaba que nadie me advirtiera. Sabía perfectamente tomar decisiones por mí misma y aunque errase en ellas, no quería que él se entrometiera. Quizá fui demasiado drástica, pero nunca creí que tomaría al pie de la letra mi palabra. Más aún, si tenía presente que todas las veces que habíamos discutido, él siempre me llevaba la contraria. Si creía que en el primer día fue una excepción, el resto de la semana siguió de la misma forma. Cada vez que pasaba por el pasillo y saludaba a sus amigos, él parecía demasiado ocupado con los libros de su taquilla o hablaba con otra persona sin dignarse a mirarme. Literalmente era como si no existiera para él. De hecho, parecía que era invisible. A pesar de no tener demasiado entusiasmo con el festival de invierno, me dejé convencer por mis amigas para acudir. Tal vez podía ser el momento perfecto en el que limara asperezas con Joan, porque estaba segura de que él iría a pesar de que yo también lo hiciera. Me coloqué una minifalda de cuero negra que llevaba incorporado un pantalón debajo para que no se me viera hasta el alma y una blusa un poco suelta en color crema. Decidí combinarlo con medias de red, calcetines altos y unas botas de agua teniendo en cuenta que se formaría un barrizal en el campo de arena. Cogí mi mochila pequeña y una cazadora que abrigara bastante. Había decidido dejarme el pelo suelto con la idea de hacerme posteriormente una trenza. De ahí que llevase varias gomas de colores en la muñeca. Apenas llevaba maquillaje. No estaba segura que después de todo el día aguantase sin que acabara como un mapache. Estaba esperando en la puerta de entrada a mis amigas cuando vi llegar al grupo de amigos
de Joan. Nicola llevaba el brazo echado por encima de Verónica, que sonreía sin parar, y el resto de integrantes venían por detrás. No había rastro alguno de Joan. ¿Es que no pensaba venir? El grupo se detuvo un instante a saludarme y les indiqué que entraría después cuando llegasen mis amigas. Mi pulso se aceleró cuando le vi solo unos minutos después que el resto del grupo. Al menos no había decidido ausentarse por mi culpa. Percibí la ansiedad acumulándose en mi estómago hasta que alzó la vista y me vio. Solo fueron unas décimas de segundo las que aquellos ojos azules cristalinos se posaron sobre mí. Llevaba tanto tiempo sin cruzar su mirada que casi había olvidado lo que sentía. Pero tal vez, como hizo la última vez, apartó la vista y se dirigió hacia el lugar donde te colocaban un sello al pasar la entrada. Decidí no esperar más tiempo. Ya me encontrarían o me llamarían. Tenía que hablar con Joan. No sabía qué iba a decirle, pero no podía más con aquella situación. Cuando entré tardé un rato en visualizar aquello que era más grande de lo que imaginaba. Pero divisé al chico moreno de espalda cuyos vaqueros le sentaban como un guante y caminé rápido hacia él. El aforo aún no estaba lleno. De hecho, se veía bastante claros en los que sería la pista, y cuando estaba por alcanzarle, vi al resto de sus amigos saludarle gratamente mientras él chocaba algunas manos. ¡Mierda! Había perdido la oportunidad de pillarle a solas. ¡La pequeña Andrea!, gritó Sacker, agarrándome la cintura conforme me elevaba en el aire. ¡Ey, tío! ¡Ten más cuidado! Oí a Joan y mis mejillas se tiñeron de rojo. Le observé, pero evitaba mirarme de nuevo. ¿Sería siempre así conmigo? En cuanto alguien dijo de ir por las bebidas, me apunté de inmediato. Necesitaba sí o sí meter alcohol en mi cuerpo para entumecer mis sentidos. Vanessa y Lourdes no tardaron en llegar. Las dos me animaban a intentar hablar con él, que se hallaba al otro extremo de donde yo me situaba. Pero las palabras no salían de mi boca. De hecho, tenía un nudo apretándome en el estómago que me impedía disfrutar de la fiesta. Mis ojos se iban una y otra vez hacia donde él se encontraba conforme vaciaba mi bebida de vino con limón. Los efectos del alcohol no tardaron en llegar, aunque en realidad tenía más inquietud por la situación de tener a Joan tan cerca y no poder hablar con él que por mi ligero estado de embriaguez. Por alguna razón vi que Verónica se acercó hasta Joan y se colocó de puntillas para decirle algo al oído. No supe qué sería, pero sí que él le rodeó los hombros y la trajo hasta él de un modo cariñoso. Después se inclinó sobre ella y le dio un beso en la frente sin dejar de soltarla. No lo soporté. Una sensación horrible de impotencia y enfado hizo que soltara el vaso al suelo y me diera media vuelta. No aguantaría un minuto más aquel martirio. No podía soportar un instante más que él evitara mi presencia y no me dirigiera la palabra. Quizá yo había provocado aquello. Tal vez fuera mi culpa, pero eso no significaba que no me doliera su actitud. ¿Dónde vas?, dijo la voz de Lourdes deteniéndome. Vanessa estaba unos pasos más atrás tonteando con un chico, de modo que ni siquiera se había dado cuenta de lo que sucedía. Me duele un poco la cabeza. Creo que voy a salir un momento, mencioné, no queriendo hacer un drama de la situación. Te acompaño. Realmente agradecía su preocupación, pero no pensaba regresar y no quería fastidiarles a ellas el concierto, más aún teniendo en cuenta el interés de Vanessa por ese chico. Será mejor que te quedes vigilando a Vanessa, por si necesita tu ayuda para escapar. Sonreí tratando de parecer tranquila. En cuanto estuviera fuera de allí, les enviaré un mensaje para decirles que me marchaba a casa. Aunque Lourdes no parecía muy convencida, pero asintió y se quedó, dejando que me marchara.
Tuve que empujar a varias personas para hacerme hueco hasta salir de allí. Tanto la zona donde se celebraba el festival como las inmediaciones estaban hasta arriba de gente, así que me alejé sin mirar atrás, percibiendo cómo el frescor provocaba que las lágrimas que estaban a punto de salir de mis ojos no lo hicieran. Estaba atardeciendo. Podía llamar a un taxi o coger el bus de regreso a casa, pero casi prefería caminar para despejar la mente. Iba abrazada a mí misma cuando el ruido de la moto se detuvo a mi lado. Genial. Lo último que necesitaba ahora mismo era un idiota acosándome. Alcé la vista para enviarle directamente a freír espárragos, cuando descubrí que se trataba de él. ¿De él? ¿Qué hacía Joan allí? Sube, indicó haciendo un gesto y cogiendo el otro casco que siempre llevaba. Me quedé paralizada, pero a pesar del titubeo de mi mano, cogí el casco que él me ofrecía y me lo coloqué antes de subirme y aferrarme a su cintura. Sentir de nuevo su olor, el calor de su cuerpo, la sensación de estar cerca de él, era muy diferente en aquella ocasión respecto a otras veces. Cerré los ojos fuertemente, dejándome llevar por esa única e irreemplazable emoción. No deseaba que terminara aquel viaje. Lo único que quería es que continuara interminablemente. Me percaté de cuando se había detenido minutos más tarde. El ruido del motor de su moto no había cesado, pero permanecíamos parados el suficiente tiempo para que abriera los ojos y me diera cuenta que habíamos llegado a casa. Me bajé lentamente. Era la hora de la verdad. El único momento que tendría para hablar con él de forma civilizada. Me quité el casco importándome muy poco los pelos de loca que pudiera llevar y se lo di en lugar de colocarlo yo misma en la parte trasera donde siempre lo llevaba. ¿Vas a entrar en casa?, pregunté tratando de establecer una conversación. No puedo, negó ajustando las correas que ataban el casco y volviendo a su posición inicial en la moto. Entra en casa, has bebido y será mejor que tu madre no se percate de ello. Iba a quedarme la vuelta y marcharme, de hecho casi había dado medio giro, pero ya fuera en parte por el alcohol o por mi maltrecho corazón, no lo hice y me dirigí de nuevo a él. ¿Por qué te has ido?, pregunté a pesar de saber la respuesta. Es mejor así, contestó sin mirarme. Su mirada permanecía al frente. Tenías razón, lo mejor es que me mantenga lejos de ti. Siempre estropeo todo lo que toco. Un sentimiento sobrecogedor me hizo dar un paso hacia él, como si sintiera que debía tocarlo y decirle que no era así, pero antes de poder acercarme más a él, aceleró y su moto se perdió calle abajo. No se podía marchar así. Si estaba borracha o no, mamá no pareció percatarse. También el hecho de que estuviera ensimismada viendo una serie de cocina ayudó. Mencionó no sé qué de un pastel de carne que haría para la cena de Navidad y sinceramente el último de mis pensamientos sería qué receta le haría estar 8 horas en la cocina para una simple cena. ¿Estaría Joan en esa cena? Solo faltaban 4 días para eso. Tal vez iría con sus abuelos maternos. En cualquier otro momento de mi vida lo habría deseado con fervor, pero ahora solo esperaba que el afán de mamá por reunir a la familia aquella noche le obligara a venir. Continuará. Yo les voy a dejar una pregunta y quiero ver si me la pueden contestar en los comentarios, chicas. Necesito su opinión de esta situación. ¿Qué debe hacer Joan y qué debe hacer Andrea para solucionar este embrollo? Sabemos cuál fue el motivo de la separación. Para mí fue la boca de Joan. Pero Joan trae algo.
A mí me brinca mucho que él siga diciendo que todo lo que toca lo destruye. Eso me brinca mucho, chicas, y yo quiero su opinión. ¿Ustedes qué piensan? Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.